¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Y vamos a hablar de la clase número 36 de este curso de mecha de rechazo, el único canal en YouTube dedicado 100% a la técnica de leer las mechas y los rechazos para las reacciones binarias. Hoy veremos explicación de mercados ordenados, mercados desordenados y qué son los mercados fluidos. Veremos mercado ordenado, mercado desordenado, tendencia dominante alcista, tendencia dominante bajista y al final veremos mercado fluido. Ahora, dentro de los tipos de estructura de mercado, tenemos la estructura en tendencia. Entonces, tenemos un mercado ordenado también llamado mercado simétrico. Son tendencias con estructura clara, o sea, con una dirección definida. Miremos aquí tenemos máximo y mínimo cada mes alto, una tendencia fuerte, clara. Y tenemos los mercados desordenados, un mercado también conocido como asimétrico. Son tendencias con estructuras confusas, o sea, con subidas indecisas y con bajadas indecisas. Miremos que este también es una tendencia alcista buscando este nivel de resistencia. Pero si observamos, tenemos un mercado con muchas subidas y bajadas, mientras que este no está haciendo máximo y mínimo, ¿no? Tenemos un canal alcista. Aquí no, entonces hay claridad más aquí, al trazar un nivel aquí, ¿no? Esperándonos falta ruptura, ¿no? Falta rompimiento, ¿no? Entonces, la importancia de nosotros buscar estructura más clara para operar. Entre más clara sea la estructura, más oportunidades vamos a tener para ganar nuestra operativa, ¿no? Tendencia dominante alcista. Hay que mirar algo que se llama dominancia. ¿Qué es dominancia? Cuando hay más velas de un color que de otro y cuando hay una dirección definida. Entonces aquí los alcistas son que están dominando porque esta tendencia te está moviendo hacia el alza. Hay algo, cuando se llama dominante, quiere decir que hay más velas de un color que de otro. Cuando hay una tendencia alcista saludable o fuerte, sí o sí debe haber más velas de color verde que de velas de color rojo. Y si hay una tendencia bajista, debe haber más velas de color roja que verde. A eso se le conoce como dominancia y tiene una dirección definida y están definidas por las velas de impulso. Entonces las velas de impulso son velas de fuerza, las velas de retroceso son velas débiles. Entonces aquí vemos que nos está haciendo alto más alto y bajo más alto. Y tenemos la tendencia dominante bajista, donde nos hace bajo, alto más bajo y bajo más bajo. Entonces aquí van dominando las velas rojas. Por eso la importancia de no meterse en contra del movimiento de las velas y de la tendencia. Lo que acabo de decir, las tendencias son dadas por velas de fuerza y las velas de fuerza se encuentran en los impulsos o en los retrocesos. Se encuentran en los impulsos. Entonces, hay que operar un poquito de sentido común. Ahora, las estructuras se pueden deformar y lo vimos también en una clase anterior donde decíamos que en este caso la tendencia alcista se deformaba cuando teníamos dos máximos más altos y teníamos que este mínimo, que era el último mínimo válido, era roto. No cuando rompía este, sino cuando rompía este, ¿no? Que se validaba el, el mínimo más, eh, el mínimo válido, porque el mínimo válido está dado entre dos saltos. Entonces, aquellos que no han visto eh, esta clase, los invito a ver la fractalidad, que está dentro del canal, y hay una lista de reposición llamada mecha de rechazo, un curso llamado mecha de rechazo, una lista de reposición. Los invito a lo que lo vean y ahí explicamos sobre ese tema. Ahora, ¿qué son mercados fluidos? Son un conjunto de velas que obedecen a una característica, donde movemos a ver si hay incertidumbre en el mercado o si el mercado lleva una continuidad alcista o una continuidad bajista. Lo que sería más probable que el mercado siga su curso y nosotros podamos sacar ganancias en él. Entonces, es lo que irnos repitiendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros partimos en gran porcentaje, un 50% del contexto, un 50% de la lectura o formación de la vela, de nuestro rechazo. Entonces, esa es la importancia de saber esperar, ¿no? Digo, ¿qué son los mercados fluidos? Son un conjunto de velas que obedecen a una característica donde podemos saber si hay incertidumbre en el mercado o si el mercado lleva una continuidad alcista o una continuidad bajista. Por lo que sería más probable
el mercado siga su curso y nosotros podamos sacar ganancia en ello. Entonces, recordemos que tenemos un 50% basado en el contexto y un 50% en la formación de la vela. Ahí tenemos nuestro 100% de análisis. Entonces, escoger la estructura, el contexto adecuado es importantísimo para operar. No solamente nosotros que operamos mecha de rechazo es mirar que la vela está haciendo rechazo, sino el contexto en general, donde vamos a meter ese rechazo. Ahora, identificación de fluidez en mercados ordenados. Es muy importante no operar mercados desordenados, por lo que vamos a identificar por medio de velas japonesas aquellos mercados que tienen un orden lógico y en los cuales vamos a sentirnos más confiados para operar. En la próxima clase, la clase número 37, hablaremos del flujo imperante en las velas japonesas. Entonces miraremos cómo se rompe ese flujo o ese movimiento entre vela y vela, porque así como nosotros miramos los soportes y resistencia en el macro, también lo miraremos entre velas. Cuando una vela rompe el flujo, ya sea hacia arriba o hacia abajo, entonces el máximo y el mínimo de las velas entre sí. Vamos a trabajar esa parte más al detalle en la próxima clase, Dios mediante. Ahora, ¿por qué es importante identificar la fluidez? En los mercados ordenados es más simple observar la variación de oferta. O sea, vendedores, vela roja, la mayoría de la gente opera con colores estándar, ¿no? Que son rojo verde, puede ser blanco, puede ser verde, puede ser roja, puede ser salmón, el color personal que cada uno quiera, ¿no? Y la demanda de compradores. En este caso coloqué velas verdes porque son los más estándar. Ahora, fluidez alcista se compone de máximo y mínimo de velas cada vez más alto. Entonces, así como observamos que es una tendencia de máximo y mínimo, entre velas también vamos a observar alto más alto, ¿no? Y bajo más bajo, máximo y mínimo, ¿no? Ahora, cuando observamos que las velas tienen un mínimo más alto, entonces podemos decir que tenemos fluidez alcista. Solo debemos que mirar también que aquí tampoco se rompa la fluidez, ¿no? Porque vamos hacia arriba. Si ya esta, una de estas mechas es más baja que esta, ya hay que tener precaución porque ya el mercado nos está diciendo que ahí los vendedores están entrando, ¿no? Y que están entrando con más fuerza. Entonces aquí observamos que la demanda tiene un dominio fuerte, tiene una continuidad y que cada vez los precios van subiendo más y el activo que se va cotizando más. Entonces el activo se va valorizando. Ahora, rompimiento de la fluidez alcista. En este caso, en este ejemplo, la vela bajita hizo un máximo y un mínimo más bajo. O sea, esta vela roja, ¿no? De un mínimo, un alto más bajo y un mínimo más bajo, rompiendo la fluidez alcista. Recordemos que me estaba haciendo máximo y mínimo más alto, ¿no? Sobre todo vamos mirando los bajos, ¿no? Que nos esté dando más alto, un mínimo. Esta es retomada una vela alcista cierra por encima del máximo de la vela bajista. Entonces, ¿cuál es la vela de rompimiento de la pérdida de la fluidez? Esta vela alcista, ¿no? Que cierra por arriba del máximo de la vela anterior, ¿no? De la vela bajista, de la vela contraria. Entonces, nosotros muchas veces no tenemos en cuenta lo que hacen las velas entre velas, o sea, la distancia máxima y mínima entre velas. Entonces, esto es lo que le digo yo, que estaba comentando ahorita, y vamos a ver en la próxima clase, a mirar este tipo de comportamiento entre vela y vela. Ahora, la fluidez bajista se compone de máximo y mínimo de vela cada vez más bajo, de mecha cada vez más baja, ¿no? Y aquí de pronto no tenemos mecha, pero tenemos que el cierre con relación a la punta de la mecha de la vela anterior está siendo más bajo, ¿no? Cuando observamos que las velas tienen un máximo más bajo, entonces podemos decir que tenemos fluidez bajista. Por eso es que cuando nosotros trazamos línea de tendencia, lo hacemos por arriba, ¿no? Así también hacemos cuando vamos a tirar un trazo de una línea de tendencia en un impulso. Entonces aquí observamos que la oferta tiene un dominio fuerte, tiene una continuidad y que cada vez los precios van cayendo más y el activo se va depreciando más, se va perdiendo más valor, ¿no? Ese activo. Ahora, rompimiento de la fluidez bajista. La vela alcista hizo un máximo y un mínimo más alto. Tenemos tres velas rojas. Acuérdense lo que yo le dije a aquellos que están en la academia, que por lo general, después de tres velas de un mismo color, suele salir una vela de color contrario para después el precio continuar su movimiento. Entonces el mercado siempre nos hace engaño, casi siempre hace los mismos engaños. Una forma de engaño de hacer creer que va en continuidad y sacando una vela de color contrario.
Casi siempre se da la cuarta vela. Entonces, después de 3 velas de un mismo color, no siempre ocurre, pero existe la probabilidad de que salga una cuarta vela de color contrario para después por eso seguir su movimiento, en este caso bajista. Entonces, aquí esta vela alcista hizo un máximo y un mínimo más alto, rompiendo la fluidez bajista, y esta se da retomada una vez que la vela bajista cierra, la vela bajista cierra por debajo del mínimo de la vela anterior, o sea, de la vela alcista, ¿no? Entonces, lo mismo que teníamos en el movimiento anterior, ¿no? El ejercicio anterior tengo una vela roja, que es el movimiento principal, bajista, y me rompe el mínimo de la vela contraria, ¿no? Que es esta vela. Ahora, profe, ¿qué pasa si la vela que rompe o que debiera romper, que es esta vela roja, se detiene justo en la mecha de la vela alcista? ¿Qué hago? Bueno, yo en lo personal no te aconsejaría que operara, porque posiblemente por eso podría devolverse a la alza. ¿Por qué, profe? Porque si esta vela, si el movimiento es bajista y los vendedores tuvieran fuerza, debieran sí o sí romper este mínimo. Sí o sí debiera cerrar por debajo. Si no lo hace, me está indicando que muy probablemente los vendedores no tienen fuerza, porque si el movimiento es bajista, me debe sí o sí, los bajistas, confirmar con el ruptura de este micronivel. Esto es un micronivel, ¿no? Entonces es importantísimo que lo sepamos. No llego, esto es todo lo que tengo para el día de hoy. Espero que le quede claro. Si hay alguna duda, me pueden escribir, dejar un comentario. Y para aquellos que son nuevos, eh, les comento que hay un curso llamado Mecha y Rechazo aquí en este canal de Telegram. Está a través de una lista de reproducción. Hasta el momento hay más de 50 videos en esa lista de reproducción. Tenemos operativa también y tenemos clases teóricas como esta. Y también tenemos un canal de Telegram en el cual se pueden unir y se habla de estas monjas técnicas, se mandan operativas con sus explicaciones respectivas, lo cual le dan la mayor oportunidad de aprender esta técnica. Y si tienen alguna duda, la pueden dejar en el canal. Hay muchas personas, muchos compañeros traders dispuestos siempre a responder y colaborar para que entre todos podamos crecer esta hermosa profesión que es el trading de binarias. Ahí en la descripción de este video y en el comentario fijado encontrarán el link para que se unan al canal. Y para aquellos que son por primera vez que están viendo este video, un video del canal, los invito a que se suscriban para que cuando salga un nuevo video, YouTube les notifique activando la campanita, ¿no? Bueno, chicos, conociendo más. Chao, chao.